Primera historia. Cuando tenía aproximadamente 11 o 12 años, mis padres y yo nos habíamos mudado hacia una enorme casa vieja. A mí siempre me dieron malas espinas este tipo de casa. Había rumores de que esta casa había fallecido una mujer en el parto con su hijo. Yo no les hacía mucho caso porque me daba miedo y prefería pensar en otra cosa. Como siempre, si te dejan solo en casa pasan cosas, y eso fue lo que me pasó a mí. Era un día completamente normal. Me levanté y todo eso para ir a la escuela. Mis padres se fueron a trabajar. En ese entonces me cuidaba mi prima, que tenía unos 16 años. Cuando llegué, mi prima estaba viendo la televisión. Eran tipo 4:30 de la madrugada, la hora en la que llegaba siempre. Me cambié de ropa y fui a comer. Pasaron las horas y me fui a dormir. Mi cuarto se encontraba en el piso de abajo, a la par del patio de atrás. Un llanto extraño me hizo despertar, pero no me levanté a investigar porque me daba mucho miedo. Volví a cerrar los ojos y cuando estaba a punto de dormirme, vuelvo a escuchar ese mismo llanto. Se me puso el pelo en punta y no me moví hasta que terminó. Cuando todo eso sucedió, me volteé hacia la ventana, ya que en esa ventana se podría ver el patio de atrás. Cerré otra vez los ojos, pero no podía dormir. Sentí que alguien me miraba. Abrí los ojos y vi una especie de silueta, pero era como femenina, con algo en los brazos, y se me vino a la mente el rumor de la mujer y su bebé que habían fallecido. Cerré los ojos y me quedé inmóvil hasta que me dormí. Al día siguiente sentí que alguien me vigilaba, pero no le di importancia, hasta que pasé por un callejón y vi la misma silueta femenina. Hasta el día de hoy la sigo viendo y a veces escucho el llanto del bebé muy cerca de mi oído, pero yo no abro los ojos por miedo. La siguiente historia. Tengo un amigo que es actualmente pastor de una pequeña iglesia. Hace varios años, por cuestiones de trabajo en conjunto, me quedé una semana en su casa. Éramos amigos desde los 12 años y siempre estuvimos en contacto, a pesar de que se mudó al casarse, y yo conocí a su mujer y a sus hijos desde que nacieron. En ese tiempo no eran creyentes. Yo estaba quedándome en una casa que estaba en el terreno de al lado. Había comprado el terreno de la esquina ya que su vecino había fallecido y la mujer le vende el terreno conjunto. Una noche en la que estuvimos hasta tarde trabajando, voy al baño y lo veo al hijo más grande de mi amigo. Me extrañó por la hora y por el hecho de estar en ese baño. Ellos no iban a ese baño porque en él se había muerto el vecino. Le pregunté, ¿qué estás haciendo a esta hora acá, Hernán? Me miró y cuando veo sus ojos me di cuenta de que no era el hijo de mi amigo. El hijo de mi amigo tenía aproximadamente unos 7 años y ese ser tenía una mirada burlona y con una mirada oscura. Cuando me acerco más a ese ser, se corre un poco hacia la pared y cuando estiro la mano y quiero agarrarlo, y cuando yo veo fijamente cómo se metió en la pared, era muy tarde para estar avisándole esto a mi amigo, así que me fui a dormir. Cuando el otro día le cuento lo que había sucedido, se puso algo nervioso. Me cuenta que varias veces había visto que la luz del baño se prendía y se apagaba, y también escuchaba algunos gritos, pero no le daba importancia. Fue a ver a un pastor de una iglesia cercana y le recomendó bautizar al niño. Terminamos el trabajo a los 2 días y fui para mi casa. Volví a su casa el otro fin de semana de visita. Me cuenta que el hecho de bautizar a los 2 niños le trajo un nuevo visitante. Al otro día del bautismo sentí un viento muy fuerte moverse los árboles y a su vez escuchaba pasos muy fuertes alrededor de la casa y del lado de afuera del cerco. Mira por la ventana y dice que nunca sintió tanto miedo, que en el portón se entraba del coche había una persona. No podía verle la cara, no era porque no había luz, sino por su altura.
Tenía su cabeza a la misma altura de los cables de electricidad, o sea, medía como unos 6 metros, brazos y piernas extremadamente largos. Apenas lo vio, sintió ruido de cadenas alrededor de la casa y él y la mujer se pusieron a rezar. No durmieron en toda la noche. Cuando no rezaban por sueño o cansancio, se escuchaban cadenas arrastrándose alrededor de la casa y vuelta a rezar para callar esos ruidos, abrazando a sus 2 hijos. Esa noche se hizo eterna. La siguiente historia. Esta historia que voy a contar pasó hace como un año en la Ciudad de México. En ese tiempo yo vivía en una vecindad. Había como unos 20 cuartos de renta. En el cuarto número 18 vivía una mujer que se comportaba raro. Además, algunos vecinos siempre tenían problemas con ella por diferentes cosas. Se llamaba Mari, pero nunca supimos sus apellidos. Tenía varios gatos que andaban sueltos por toda la vecindad y eso también molestaba a algunos renteros. Siempre entraba personas a verla a su cuarto, pero nunca supimos qué hacían ahí. Por lo mismo, se rumuraban en la vecindad que era una bruja, pero yo no lo podía asegurar. Un sábado por la mañana me pidió de favor que si podía recoger un encargo en una paquetería que estaba por aquí cerca. Me dio un billete de 500 pesos y le dije que en un rato se lo traería. La verdad no tenía mucho trato con ella, pero era sábado y no trabajaba y ella lo podía saber, por eso me pidió el encargo. Ese día tuvo una discusión con 2 señoras. La cosa fue por el perro de una de ellas. Había mordido a uno de sus gatos y le arrancó un pedazo de oreja. Era un gato negro. Fue tan fuerte la discusión que todo el vecindario se enteró y la señora Mari prefirió mudarse ese mismo día. Más tarde, cuando regresé, traía ya el encargo que me había hecho. Era una caja negra, no muy grande y tampoco pesaba. Me dispuse a entregársela cuando me enteré por unos vecinos lo que había pasado. Fui a su cuarto a buscarla, pero ya no había nadie. No sabía qué hacer con aquel encargo. Como 2 días después apareció uno de los gatos de la señora Mari. Era el gato negro que le faltaba un pedazo de oreja. Era un animal grande, se escondía de los perros. No le hacían nada porque gruñía mucho y se subía a los techos. El gato se empezó a comportarse de una manera extraña. Empezó a rondar la casa de una de las señoras que se había peleado con la dueña y cuando la encontraron, la miraba fijamente y le gruñía muy feo. Hubo ocasiones que la quiso rasguñar, pero unos vecinos espantaban al gato. Durante las noches se ponía a maullar muy fuerte y miraba fijamente para dentro de la casa de esa señora, por una ventana, como si quisiera meterse a atacarla. Así pasaron unos días. Como a los 3 días de que apareció el gato, la señora se enfermó. Aunque la llevaron al médico, no mejoraba. Nosotros, como sus vecinos, la ayudábamos en la que necesitaba. Por más que corría a ese animal, no se alejaba de la casa. Una mañana, cuando fueron a visitarla, estaba el gato sobre ella. Parecía que le estaba robando el aliento, y al revisar, la señora ya estaba. Tenía una mueca extraña en su rostro. La miraba fijamente a ese gato, y de repente saltó por la ventana y desapareció. Nunca más lo vi. La hija que vivía con ella dijo que en la noche se escuchaba que tocaban la puerta. Solamente una vez abrió, pero no había nadie. En un costado de la casa estaba también un perro, pero no tenía vida, el mismo que había mordido al gato y le había arrancado la oreja. Después del sepelio del gato, desapareció y no la volvimos a ver. Ya que pasaron los días, se empezó a caer una cuenta que tal vez sea de la señora Mari, si era una bruja y se había vengado de la señora. Como a las 2 semanas, me encontré a un amigo y platicamos. Me dijo que iba a ver a la señora Mari, pero yo le dije que ya no vivía en la vecindad. Me comentó que ya sabía
que ahora vivía en otra vecindad, en una colonia cercana. Por cuestiones del trabajo no pude ir a buscarla ese día. En la siguiente semana fui a buscarla. Cuando llegué, había un velorio. Pregunté por la señora Mary. Me dijeron que ella no vivía ahí, que tenía como una semana de que se había ido y no sabían a dónde. Una persona me platicó que había pasado una cosa muy extraña. Me dijo que 3 personas discutieron con ella y que por eso decidió irse de ahí. Y a partir de ese día, un gato empezó a rondar la vecindad. Resulta que el señor al que estaba velando se quejó que el gato lo miraba fijamente y le causaba escalofrío. En una ocasión que lo sintió cerca, le tiró una patada y aunque le dio al gato, este alcanzó a rasguñarlo. A partir de ese día, empezó a ponerse muy mal. Decía que el gato lo atormentaba en sus sueños y no se podía quitar la mirada de ese animal. Poco a poco, y por extraño que parezca, fue perdiendo la razón hasta quedar completamente sin razón. Luego se dejó una carta donde contaba que un gato negro lo espiaba por la noche con una mirada muy pesada, que el felino le susurraba cosas sobre el infierno. Ya no quise saber más. La verdad me puso nervioso lo que me platicaban, así que comprobaba que la señora Mary era una bruja. Salió de esa vecindad pensando qué haría con una caja que tenía. No me atrevería a abrirla, tal vez podría caerme algún hechizo, ni tampoco a tirarla porque pasaría si un día manda a esa señora a recogerla y no la tengo. No me gustaría ver a este gato negro rondando a mi casa. La siguiente historia, mi experiencia con el más allá. Mi nombre es Julián. Hace muchos años, cuando era joven, por querer superarme salir de mi pueblo a enfrentar el mundo para convertirme en todo un hombre, ya que ahí yo no veía futuro para mí. Había seguido la tradición familiar de dedicarme a la talabartería, pero no me iba nada bien. Por eso, mi decisión de cambiar de residencia. Mi sueño era vivir en la Ciudad de México, conseguir un buen empleo donde ganaba buen dinero. Así lograría salir adelante primero yo, después ayudaría a mis padres, que los había dejado solos. Siempre me llamó la atención el mundo de la lucha libre. Por eso mi cuarto lo dejé repleto de póster de mis luchadores favoritos, como el Santo, Blue Demon, etc. Cuando llegué a la Ciudad de México con un poco de dificultad, encontré un empleo, afortunadamente muy cerca de un gimnasio, donde daban clases de box y lucha. Pasando un mes o 2, me metí a practicar lo que tanto me gustaba, la lucha libre. Ahí me di cuenta que tenía las habilidades exigidas para hacer una carrera dentro de este deporte. Así empecé a soñar con ser un luchador profesional. Con el paso del tiempo fui agarrando experiencia. Mi estatura era de casi 1.80 metros. Me ayudaba en mucho. Un día me dieron la noticia de que debutaría en una pequeña arena donde la mayoría de los luchadores eran novatos. Casi no asistían gente, pero para mí fue lo máximo. Era el principio. Al cabo del medio año ya luchaba todos los viernes. Una noche, al terminar una función, me invitaron a pertenecer a otra empresa con un poco más de renombre, pero me prometieron que me pagarían más. Por eso yo acepté de inmediato. Además, ahí lucharía más seguido y usaría máscara. Ese era mi sueño. Un luchador que antes usaba ese nombre, le cayó pésima la noticia de que ahora yo ocuparía su lugar. Bastante molesto, la agarró en mi contra, al grado de querer lastimarme cuando nos tocaba luchar de contrarios, aunque yo no tenía culpa alguna, porque las empresas son los dueños de los nombres y de los diseños de las máscaras. Pero él no lo entendía así. A los compañeros les decía que no le gustaba para nada mi presencia, que un día me lastimaría en serio, tan fuerte que me retiraría para siempre. Una noche, en una función que me tocó luchar contra él, yo tenía un mal presentimiento.
Desde el momento que subí al ring, sentí una mala vibra. También recuerdo que cuando dijeron mi nombre, me aplaudió el público. Yo volteé para agradecer a la gente. Entonces noté que una persona encapuchada, como una sombra, estaba mirándome desde las butacas. No le di tanta importancia, porque dieron por inicio la primera caída, pero por distraerme mirando esa sombra, mi contrario me sometió aplicándome un castigo que estaba prohibido en ese tiempo en la lucha, llamado martinete, donde teniéndome de cabeza se dejó caer, sintiendo todo mi peso sobre mi cuello. Aunque no me sentí lesionado, sí quedé muy aturdido. Esto lo aprovechó mi contrario para aventarme fuera del ring. Al hacerme, mi cabeza rebotó en el suelo. El dolor fue tremendo, aunque el ruido de la arena era mucho. Dejé de escucharlo. A los pocos segundos, algunas personas, sin saber quiénes eran, corrieron a auxiliarme, pero entre ellas miré que estaba aquella figura oscura, sin alcanzar a distinguir su cara. Sentí que me empezó a ocurrir sangre por los oídos y por la nariz, además fuertes punzadas empezaron a darme por dentro de la cabeza. Aunque se me cerraban los ojos, yo hacía el esfuerzo para no perder el sentido. Entre varios me ayudaron, llamaron a una ambulancia porque en esa arena no había doctor. Después de largos minutos aparecieron los paramédicos, quienes me levantaron para trasladarme al hospital más cercano. Entre la ambulancia querían quitarme la máscara porque tenían dificultad para respirar, pero yo no me dejé. Además, el dolor de la cabeza era intenso. En una ocasión, yo miré rumbo a mis pies. Me di cuenta que estaba una calavera. En medio del dolor, en todo aquel aturdimiento, pensé que la estaba imaginando, pero la mirada, claramente, así como veía a los paramédicos, aunque ellos no se daban cuenta de esa espantosa presencia. Para mí esa situación era terrible. Yo quedé atónico cuando me di cuenta que era la misma figura oscura que estaba en la arena, solo que ahora la veía de cerca. Quería cerrar los ojos para dejar de verla, por el miedo que me producía, pero no podía hacerlo, mientras ella me sonreía de una manera muy rara. El dolor ya no lo podía soportar, así que perdí el sentido. Cuando desperté, ya estaba en el hospital. Tanto los doctores como las enfermeras se apuraban a atenderme, según escuchaba por la gravedad que tenía. Debido a las lesiones, se me nubló la vista del dolor cuando empezaron a quitarme la máscara. Tenía que hacerlo, pero me estaban lastimando. Sentí una terrible punzada recorrer todo mi cuerpo. Cerré los ojos, tratando de aguantarme para no gritar. Después de lo que hicieron, sentí un poco de alivio. Con dificultad tomé un poco de aire. Cuando abrí los ojos, otra vez me sorprendí al ver de nuevo esa calavera mirándome fijamente. En ese entonces empecé a sentirme muy asustado con esa presencia de que ya tocaba mi muerte. Aquella figura de cadáver que me miraba fijamente me decía algo que yo no podía escuchar. Yo no quería verla. Movía los ojos, fijaba la mirada en otra parte, pero ahí se aparecía, sonriéndome sin dejar de mirarme. Sin comprender por qué, comencé a sentir un intenso frío recorrer todo mi cuerpo, hasta mi cabeza, mis pies, todo. Me paralicé por completo. Poco a poco se me iba durmiendo el cuerpo. De pronto miré cómo la calavera se me vino encima con su boca abierta, como que si me fuera a comer o algo. Todo se oscureció a mi alrededor cuando me agarró con fuerzas. También al hacerlo empecé a mirar todos los recuerdos de mi infancia. Tengo un gran paz que se apoderó en todo mi ser. Cuando todo era tranquilidad, con un movimiento brusco, aquella calavera me arrancó de mi cuerpo. Sentí una sensación horrible, como cuando caes al vacío. Todo fue tan rápido que no supe qué sucedió. De pronto,
Me sentí expuesto al verme en medio de una terrible oscuridad. Estaba perdido y me preguntaba si eso era la misma muerte. Yo intenté verme los brazos, pero era imposible. Además, estaba trabado, lleno de temor como nunca y de intriga, porque no recordaba gran cosa. Era como si me estuvieran apagando el cerebro, o tal vez tenía una laguna mental. Yo ya sentí que ya estaba en el otro mundo. Tenía un frío excesivo. Podía escuchar mis dientes hacer ese sonido como cuando te estás congelando. Era como si estuviera encerrado en un cuarto frío. Por más que intentaba tocar algo con mis manos, era en vano. No había nada. Escuchaba las voces de los doctores que discutían algo sobre mi muerte, pero no se les entendía. Todavía no asimilaba lo que estaba pasando cuando escuché una voz que me dijo que avanzara. Escuchar aquella voz desconocida en medio de la oscuridad fue lo peor que me pudo pasar. Volteaba por a todos los lados, pero me era imposible distinguir algo. Así que por temor que sentía, me alejé de ese lugar. Empecé a avanzar a ciegas, con extremo cuidado. Poco a poco, las voces de los doctores se fueron quedando atrás. Me parecía como si hubiera caído en un pozo profundo, donde no llegaba la luz del día. Después de caminar un rato, yo imaginé que era una especie de túnel, donde no se escuchaba absolutamente nada, no existía ningún olor, no podía tocar nada, pero en el ambiente flotaba algo, como algo de miedo, no sé, algo terrible. Sentía que alguien me miraba, era como si el mal estuviera a mi alrededor. Empecé a tener un poco de conciencia y de lucidez. Recordé la imagen de la calavera y que ella era la que me había arrojado a este lugar, seguramente para llevarme al mundo de los... Mientras yo corría, los segundos pasaban. Llegué a pensar que me quedaría ahí para siempre, en medio de aquella oscuridad, sin llegar a algún sitio. Alimentaba mis miedos, imaginando que era el infierno, donde seguramente, al estar solo y perdido, era una especie de castigo. Muy a lo lejos miré un punto brillante. Presentí que era la salida de ese túnel. Lleno de silencio, de oscuridad, caminé más rápido de lo que podía, aunque no sabía qué encontraría al final. Aún me faltaba mucho para recorrer, porque topé con algo que ya no me dejó avanzar. De primero pensé que era una pared, pero al tocarla con mis manos, con horror me di cuenta que estaba tocando unos enormes huesos. Tan rápido como pude, quité mis manos, retrocedí, sintiendo un miedo tan terrible que aunque quise no pude gritar. Después, haciendo un esfuerzo, pregunté quién era, pero no recibí respuestas. Pero al momento comencé a sentir varias presencias a mi alrededor, pero cada vez que quería avanzar hacia la luz, me topaba el paso. Era como si trataban de mandarme para otro lado, pero no era la salida. Pensaba en algo para poder salir. Sabía que correr hacia la luz era la única opción que tenía. Ese terrible lugar, venciendo mis miedos, yo decidí salir. Quise correr hacia la salida, pero una mano, así como de hueso, la toqué y sentí como que me estaba apretando. Se aferró a mi brazo, impidiéndome avanzar. Cuando intenté sacar esa mano que me sujetó, luego otra vez me sujeta, así hasta sentirme inmovilizado por muchas manos, que aunque ni sabía ni veía de quién era, estaba seguro de que era esa calavera, ya que se sentía huesos. Al sentir aquellas manos frías y flacas, casi me quedo paralizado del terror. La desesperación me hacía pensar de forma negativa, sobre todo porque por más intentos que hacía, no podía zafarme. Yo era un luchador, así que yo me acordé lo fuerte que era. Por eso empecé a forcejear, pero con tanta fuerza para liberarme.
En un momento inesperado me sentí libre y corrí con todas mis fuerzas hacia la luz. Mientras yo corría, sentía que algo venía detrás de mí tratando de alcanzarme. Tal vez por el miedo o la adrenalina, corrí más aprisa hasta que por fin alcancé la salida. Después de estar encerrado por varios minutos en plena oscuridad, el resplandor de la luz me impedía saber a dónde había llegado. Por unos segundos cerré y apreté los ojos. Al instante, sentí como de nuevo varias manos me sujetaron. Luego mi cuerpo comenzó a moverse, sin que mi cerebro se lo ordenara. Asustado, los abrí de nuevo. Me di cuenta de que quienes me estaban agarrando eran los médicos y enfermeros, que me atendían desesperados. Alcancé a escuchar que uno dijo que volví, que ya estaba vivo. Yo temblando al verlos a todos sobre mí. En medio de todo ese caos, yo miré fijamente a mi abuelo, que veía detenidamente. Luego se me acercó, me dijo al oído que luchara por mi vida, que yo podía hacerlo. Apenas me lo dijo, recordé que mi abuelo ya había fallecido. No me dio tiempo de asimilar lo que estaba pasando, porque sentí unas manos frías y secas. Era esa calavera de nuevo. Me sacó de mi cuerpo de nuevo, de una manera tan pero rápida. En esta ocasión sentí caer con más velocidad al vacío, mientras escuchaba a los médicos decir que ya me estaban perdiendo. Gritaron código azul, pero ya no escuché más. Sentí esa sensación de cuando la sangre se te viene de una para la cabeza, yo estaba pensando horribles pensamientos por no saber qué pasaría, de quién se adueñaría mi cuerpo. Pero todo terminó en segundos, al verme de nuevo envuelto de lo más horrible, esa oscuridad. Grité asustado, pero extrañamente no se escuchaba el eco. Temí que fuera mi fin, porque una vez pude librarme, me trajo de nuevo esa calavera. Si lo lograba de nuevo, de seguro haría lo mismo, pero esta vez fue diferente. Volteaba para todos lados y no encontraba la salida, pero no se veía al final el túnel como la primera vez que estuve ahí. Pensé que tal vez era otro lugar. Luego, sin saber de dónde provenía, empecé a escuchar el llanto de una persona. Jamás en mi vida había sentido tanto miedo. Traté de alejarme un poco de ahí, pero detrás de mí se escuchó otro llanto y se empezaron a escuchar para donde yo caminaba, por lo que me causó más terror. Así que conocí quién lloraba ahí. No lo podía creer. Era el llanto de uno de mis primos que ya había fallecido. Los otros eran de una tía, pero el que se escuchaba más claro era de mi abuela, que lloraba amargamente. Al momento, como pude, empecé a correr, pero para donde fuera se escuchaban. Cada llanto me recordaba a un familiar que ya había fallecido, hasta que, resignado, acepté que no podía alejarme de ellos. Me detuve y les empecé a hablar. Sentí la boca seca cuando le pregunté a mi abuela por qué lloraba. Pasaron unos segundos. Como no me respondió, le pregunté a mi primo, pero tampoco contestó. Al momento dejaron de llorar, quedando un silencio espantoso que me hizo sentir de nuevo ese escalofrío terrible que estaba sintiendo antes. Luego, para mi sorpresa, se escuchó una risa. Aunque yo no veía nada, el solo hecho de escucharla tan cerca de mí se erizaba la piel. Me imaginaba que era de esa calavera la que se reía, tal vez porque ya me tenía prisionero en medio de aquel túnel tan negro como yo nunca había visto. Yo estaba ya perdiendo la razón. No podía asegurar si todo lo que escuchaba era verdad o me lo estaba imaginando. Todos mis pensamientos era una total confusión. Luego escuché la voz de mi abuelo, que me dijo que aún no era mi tiempo, que luchara por regresar, que no debía pasar más tiempo en esa oscuridad, porque me quedaría en ella para siempre. Lucha, tú puedes, me decía. Con una desesperación le pregunté para dónde estaba la salida.
Solo me contestó: corre hacia la luz. Pero por más que la buscaba no veía nada. Aún así, corrí como pude, sin sentido para donde fuera. Jamás me había sentido así. Supe lo desesperante que es correr entre la oscuridad, invadiendo por el más terrible miedo. A cada paso que daba, esperando no caerme o golpearme con algo, pero como no pasaba nada más, yo seguía corriendo. La urgencia que tenía de salir de ahí me obligó a gritarle adiós, porque sentía que me acababa el tiempo. Pero cuando yo creí que todo ya estaba perdido, miré la salida a lo lejos. Fue una luz de esperanza. Corrí en medio de toda esa oscuridad, sin temor a tropezar. Mientras corría, escuchaba los gritos de mis familiares fallecidos. Me decían que corriera porque aún no era mi tiempo y yo tenía la oportunidad de volver a vivir. Hubo ocasiones que llegué a sentir esas manos de huesos intentando agarrarme, pero ya nadie me podía detener, así que corrí hasta alcanzar la salida. Aquella luz brillante era de nuevo el hospital. Desesperado corrí a meterme a mi cuerpo. Me acosté encima de él, pero era imposible. Llegué incluso a pensar que ya era demasiado tarde, pero lejos de dejarme vencer, lo intenté varias veces. Cuando estuve otra vez dentro de mi cuerpo, casi me retuerzo del dolor que sentí en mi cabeza. Me quejé de una manera horrible para que escucharan los médicos. Cuando me empezaron a atender, supe que era una nueva oportunidad. Mientras me atendía el personal médico, les decía que había visto una calavera, que en medio de la oscuridad escuché llantos, risas y voces, pero solo me miraban pensando que quizás estaba yo delirando. Les pedí a los doctores que me vendaran los ojos, porque tenía ese miedo de volver a ver esa calavera e intentara llevarme de nuevo a ese espantoso lugar lleno de oscuridad. Pero cuando lo hicieron fue más horrible, ya que el miedo le tenía a la oscuridad que a cualquier otra cosa. Después de unos minutos, al sentirme un poco mejor, comprendí que había muerto 2 veces, pero que volví a la vida. Le di gracias a Dios por eso. También le dije a mi abuelo que le agradecería mucho lo que hizo, ya que él me dio esas fuerzas para seguir avanzando. Yo nunca me restablecí del todo. Bueno, no para volver a luchar. Meses después regresé a la arena, esperando recibir alguna ayuda económica, pero no fue así. Muy a pesar dejé el mundo de la lucha libre. Me dediqué a otra cosa porque primero estaba mi salud. Así pasaron los años hasta llegar a esta edad, donde mi deporte favorito solo lo veo por la televisión. Todavía hasta la fecha, cuando cierro los ojos en la noche o estando despierto, me imagino ver esa horrible calavera que me sonríe. Pero lo peor de todo es que le tengo miedo a morir. Pero sé que ese momento algún día llegará, aunque yo no quisiera que llegue. Esta es la siguiente historia. Desde hace más de 10 años que practico el ciclismo de montaña como hobby. Somos varios chicos que salimos cada fin de semana a un destino distinto. Nos gusta ir por todos aquellos parajes alejados dentro del cerro. Entre más complicada sea la rodada, mejor. Durante todo el tiempo que tenemos rodando, nos hemos encontrado con varias historias interesantes. Nos ha tocado sobre todo encontrarnos con animales salvajes, cosas que en más de una ocasión nos ha obligado a regresar a una velocidad en dirección a la caminata en la que transportamos las bicicletas. No obstante, ninguna aventura que hayamos tenido se comparará a lo que nos ocurrió el año pasado. Decidimos visitar un lugar que no conocíamos. Somos originarios de Tezistán, Jalisco, y nuestras rodadas siempre eran cercanas a esa zona. Rodábamos sobre todo en Palo Gordo y la Mesa de los Indios, pero después de un rato nos enfadamos de visitar los mismos lugares. Mi amigo, que es el que tiene la camioneta, fue el que nos propuso que fuéramos a una presa abandonada. La verdad, soy malísimo para aprenderme las direcciones, por lo que no puedo dar la ubicación exacta del lugar.
Lo único que recuerdo que para llegar a esa presa tuvimos que atravesar varias propiedades y aparte cruzar un río. Yo creí que llegaríamos a una presa tal como las conocía, pero esta no se veía artificial, más que una presa parecía como un cráter lleno de agua. Mi amigo me explicó que el lugar se veía así por tantos años que llevaba abandonado. A mí el lugar me encantó, sin embargo, sentí algo extraño apenas llegamos. Sentí como si algo nos estuviera observando en la parte más alta de la presa, sobre todo cuando bajábamos por unas escaleras. Quizás pienses que después de haber tenido encuentros muy cercanos con algún puma o gato salvaje, ya es natural sentirse observado, pero no era el caso. Me sentía raro, no sabría cómo explicarlo, una sensación escalofriante. Vimos la presa por un rato y después regresamos a la parte alta a andar en bicicleta. No tardamos en toparnos con el río que alimentaba esa antigua presa. El lugar apestaba a agua estancada, algo raro, pues el río corría sin detenerse y el agua lucía cristalina. Seguimos el río por un largo rato hasta llegar a una zona donde el nivel de agua era más bajo. Entonces decidimos cruzar hacia el otro lado, pues las llantas de la bicicleta alcanzaban a moverse sin problema. Una vez que estuvimos al otro lado, no supimos cómo, pero uno de los muchachos se cayó de la bici al cruzar, a lo cual lamentablemente se torció una pierna, mientras que los demás notamos que teníamos las llantas panchadas. Revisamos la pierna de mi amigo y se veía muy mal, el color negro. Pensamos que tendría algo ahí roto. Algo extraño era que la parte donde se localizaba la herida no parecía simplemente un moretón, pues tenía la carne expuesta. Incluso mi amigo afirmaba que algo le había mordido. Todos volteábamos a ver a la dirección al río. Esperábamos ver algún caimán o algo así, pero no encontramos nada, solo unos huesos de algún animal grande. No sabría decir si era de una vaca o un caballo. Uno de los chicos nos gritó porque miramos en dirección hacia una pequeña elevación del otro lado del río. Sobre ese montículo estaba parado un extraño sujeto. Nos miraba fijamente. A mí me dio una mala espina, una sensación rara en todo el sentido, porque su vestimenta no era normal. Llevaba una gabardina muy antigua y larga. Aparte, su rostro parecía más una máscara que la cara de una persona. Perdón. Dos de los muchachos tuvieron la gran idea de pedirle ayuda al extraño. Yo intenté callarlos, pero era demasiado tarde. El sujeto se movió de manera antinatural. Llegó hasta la orilla del río y se quedó parado, fijando su mirada hacia nosotros. Todos quedamos espantados ante ese extraño hombre. Lo único que hicimos fue ponernos de pie y ayudar al chico con la herida en la pierna. En eso el hombre comenzó a caminar hacia atrás y desaparecía detrás de unos árboles. Nos quedamos sorprendidos ante lo que acabamos de ver. No tenía sentido la forma en la que se movía ese extraño sujeto. Algunos de los chicos decían que quizás se trataba del mismísimo diablo. Rápidamente parchamos las bicicletas. Algunos chicos volvieron a la camioneta en las bicicletas para ver si podían traer la camioneta, mientras que el otro chico y yo nos quedamos cuidando a mi amigo que tenía la pierna herida. Yo no me sentía tranquilo, mantenía esa sensación de que alguien nos estaba siguiendo observando y creí que era ese extraño sujeto que vimos del otro lado del río. Volvería en cualquier momento, me lo imaginaba. Decidimos alejarnos unos cuantos metros del río. Entonces, del otro lado del río apareció un extraño animal. Parecía como una mezcla entre un puma y un coyote, pero mucho más grande. El animal caminaba de un lado a otro, pero no se atrevía a cruzar el río. Cada cierto tiempo bufaba. No sabría decirles a ciencia cierta qué clase de animal era. Era demasiado extraño. Prácticamente yo nunca lo había visto. Todos sentimos el miedo de ese animal que parecía vernos, pero por algún motivo
no se animaba a cruzar el río. Uno de los muchachos tuvo el atrevimiento de acercarse al río. Yo le sugerí que no se acercara a ese animal, pero él dijo que era muy probable de que ese animal le tuviera miedo al agua y que por eso no cruzaba. No pasó ni mucho rato que mi amigo regresó, pero allí regresó llorando. Nos dijo que el animal tenía rostro humano. Yo le dije que eso no era posible. Él insistió, así que yo volteé a mirar al animal, pero este ya se había ido. Minutos después, vimos de nuevo al extraño sujeto sobre una pequeña colina. Yo sentía mucho miedo. Les dije a los muchachos que era muy probable que ese hombre y la bestia fueran la misma cosa. El chico de la pierna herida comenzó a llorar. Nos pedía que nos los lleváramos de allí, que no quería caer presa de ese animal. Esta palabra me hizo muy curiosa, pues no conocía mucho el tema. Solo sabía que las personas creían que estas criaturas eran brujos con la capacidad de transformarse en animal, pero aunque yo deseaba saber más, al igual que mi amigo, me sentía muy asustado y más bien pensaba que ese hombre era el diablo. Lo único que se me ocurrió hacer para tranquilizarme y tranquilizar a los demás fue ponerme a rezar, a ver si de alguna manera ese hombre desaparecería. Los demás se pusieron a rezar también, pero las oraciones no causaron ningún efecto en aquel hombre, que para nuestro asombro comenzó a caminar en 4 patas. No era como si uno imitara a un animal, su movimiento era natural. Era como si sus piernas se encogieron o cambiaron de forma. No sabría cómo explicarlo, pero era muy extraño. En esta ocasión, el hombre sí se acercó mucho al río. Yo sentí que me iba a desvanecer del miedo. No había manera de que pudiéramos correr. Teníamos que cuidar a mi amigo. El extraño sujeto cruzó el río y lo único que se me ocurrió fue pedirle al otro chico que ayudáramos a mi amigo a ponerse de pies. Mi amigo lloraba del dolor, pero caminamos lo más rápido que pudimos, sin mirar hacia atrás. Escuchábamos las pisadas del hombre. Sentía miedo de que en cuanto volteáramos estuviera convertido en un animal y se nos echara encima para comernos vivos. No sé cuánto tiempo habremos caminado. Mi mente se nubló del miedo. Solo recuerdo que cuando menos lo esperamos, nos encontramos en la camioneta. Fuimos directamente a una Cruz Verde, donde atendieron a mi amigo, a quien por cierto tuvieron que ponerle una vacuna contra la rabia, pues según los médicos, la herida que tenía en la pierna era una mordida de algún animal grande. Ni de broma hemos vuelto a ese lugar. De hecho, después del incidente, solo salimos a lo cercano, y algunos de los chicos, incluyendo el de la herida, ya no volvieron a salir. A veces platicamos acerca del hombre que vimos. Todos concordamos de que se trataba de del diablo, pero ninguno de nosotros logramos explicarnos por qué no nos atacó directamente. No tenía sentido. Yo pienso que la criatura no tenía hambre, sino más bien quería que nos alejáramos de su territorio. Por eso solo atacó a uno de nosotros. Hasta la fecha es lo más extraño que me ha ocurrido en una rodada. La siguiente historia. Hace poco falleció mi abuela. Tuvimos que descombrar su casa, deshacernos de todas sus pertenencias y repartirlas entre mi padre y sus hermanos. Y si pregunten a sus nietos, pues no nos dejó nada. No le reprocho lo que haya decidido hacia su testamento. Realmente nunca fuimos muy cercanos. Somos una de esas familias que solo se reúnen en los velorios, pues cada quien ha tomado su camino. Aunque no siempre fue así, de hecho, al haber estado de nuevo en su casa, me trajo recuerdo de mi infancia, cuando mis tíos y mi padre aún se llevaban bien. Los primos jugábamos en los jardines de la entrada y en raras ocasiones entrábamos a su patio. Este lugar siempre nos representa un misterio. Era como una puerta del tiempo a la infancia de mis tíos y mi padre. Todo, aunque envejecido, estaba intacto. Las macetas de mi abuela seguían siendo las mismas y al fondo un baño clausurado
Escondí una montaña de juguetes antiguos. Para mis hijos o cualquier niño de esta época les parecía aterradores, pero para mis primos y yo eran una maravilla. Habían payasos de tela, muñeca de plástico y tela, robot de latón, y el que más me gustaba era una especie de pato con cuerpo de humano. No era el pato Donald, ni ninguno que hubieras visto en la televisión o caricatura en el periódico. Me gustaba ese muñeco, por sus ojos brillantes en la oscuridad, no de una forma aterradora, sino que de su intención era todo lo contrario, iluminar un poco la habitación de un niño. En aquel tiempo no existía la misma tecnología que hoy en día. En el Estado de México se vivían muchas carencias económicas. Por la ilusión de proyectar luz desde sus ojos, el muñeco del pato era mi favorito. Era sencillo encontrarlo en medio de la montaña de juguetes. Recuerdo que la casa de mi abuela, aparte de darnos muchas horas de diversión, también nos brindó varios sustos. Justo a un lado del patio estaba un cuarto con una litera. Nos quedábamos los primos de vez en cuando. Un día, el más chico de todos despertó llorando. Gritaba que alguien le estaba jalando el cabello. Rápidamente encendimos la luz. Él usaba el cabello tipo hongo, por lo que siempre lo llevaba un poco más largo que nosotros. Juro que vi como si una mano invisible se lo levantaba con fuerza. Esta vez uno de mis tías se puso a rezar para que lo soltaran a mi primo. Otra vez, en la que yo estaba solo, en la cama debajo de la litera, escuché algo arrastrándose por debajo del colchón y después lo vi entrar a uno de los roperos del frente. Me cubrí la cara con una sábana, pues sentí mucho miedo. A los 5 segundos, escuchaba una voz que me indicaba que me acercara. Entré en pánico, deseaba gritar y no podía. Esta ocasión me salvó mi abuela, que desde la cocina me llamó para que le fuera a comprar algo de la tienda. Esta vez no quise volverme a meter en ese cuarto, pues cuando regresé de la tienda vi una muñeca entre la cama y la pared. No quise revisar el ropero, pues no me interesaba lo más mínimo de ver aquello que me llamaba con tanta insistencia. Ahora que estábamos recogiendo la casa de mi difunta abuela, recordé toda esta situación que me sacaron un buen susto. Cuando tuvimos que salir al patio, lo hice sin mirar a esa habitación, donde nos ocurrían tantas cosas. La casa de mi abuela tenía arquitectura muy rara. Todas las habitaciones estaban encimas, y el dichoso patio quedaba justo a un lado del cuarto donde nos asustaron tantas veces. No sentía miedo realmente, evitaba voltear, así que sacamos todos los juguetes de la habitación clausurada. Yo sentí como si alguien me susurrara unas palabras incomprendibles en el oído. De ese momento creí que fue mi imaginación, por lo que no hice nada. Más tarde me daría cuenta que aquel susurro era una señal de advertencia. Mis padres y mis tíos nos pidieron que tiráramos todos los juguetes a la basura. No obstante, una prima se llevó 2 muñecas a su casa, otro un mono de cuerda. Yo recuerdo a punto de no llevarme nada. Realmente no le veía el caso de conservar un juguete tan antiguo. Cuando salí del patio, me animé a dar el último vistazo a la habitación. De entonces lo encontré. Allí estaba ese par de ojos iluminados bajo un ropero. Era el pato con el que yo jugaba. Dudé un par de segundos en llevarlo o no conmigo, pero terminé tomándolo. Pensaba que, si llegara a tener hijos, me encantaría mostrarle aquel juguete que yo jugaba en mi infancia. No me llevé el juguete de inmediato a mi casa, de hecho lo olvidé durante una semana en la cochera. De hecho, fue mi padre quien me lo entregó. No tardé mucho tiempo en limpiar el muñeco y pintarlo. Quedó tan bien que decidí ponerlo en el escritorio que tengo al frente de mi cama. La primera noche que pasó el muñeco en la casa, tuve una pesadilla horrible, en las cuales revivía todo lo que pasé en la casa de mi abuela, siendo un niño. Este sueño es el más aterrador que suelo tener. Me encuentro durmiendo en la litera y escucho de nuevo algo llamándome desde el ropero frente a la cama, algo que no puedo ver. Corrí hacia abajo de la cama y de repente quiero salir corriendo por el pasillo que conducía a la cocina, pero por más que me esfuerzo no avanzo ni un paso.
y lo que estaba abajo de la cama me persigue hasta atraparme y meterme bajo la cama. En este punto del sueño siempre me despierto, y eso mismo fue lo que soñé a la primera noche que tuve el juguete en mi casa. Como fue la primera vez, no pude culpar al muñeco, aunque cuando desperté, lo primero que vi fue la luz de sus ojos. Era un brillante muy diferente al que recordaba de niño. Sentí un poco de miedo en sus ojos, así que lo guardé en unos cajones y volví a dormir. De nuevo tuve pesadillas. Esta vez soñé que algo arañaba el cajón donde metí el muñeco y que comenzaba a abrirse, y al cerrarse por sí solo, me desperté sobresaltado. Encontré el cajón abierto. Me quedé confundido. Según recordaba, lo dejé cerrado antes de dormir. A partir de ese día, algunos cajones en la casa comenzaron a amanecer abiertos. No solo el de mi habitación, sino que el resto de la casa. Otra cosa extraña que ocurrió fue que seguido extraviaba el muñeco, la cual le agarré mucho aprecio. Hasta la fecha no he encontrado algún muñeco parecido, ni siquiera buscando en internet, pero me encontraba el efecto de sus ojos, así que cada vez que se me extraviaba, me ponía a buscarlo arduamente. Un día, mientras mi madre hacía el aseo de la casa, dice que escuchó un llanto del bebé justo detrás de un sillón. Dice que el sonido fue tan fuerte que lo obligó a brincar. Se acercó a ver qué era, pero no encontró nada. Entonces se agachó al nivel del piso y miró algo brillante debajo del sillón. Eran los ojos del pato de juguete. Mi madre lo tomó y lo puso en mi escritorio. Ella me recomendó que tirara el muñeco, pues cuando él lo tomó con su mano sintió una extraña vibra que le erizó la piel. Yo me negué a tirarlo, no creía de lo que estaba ocurriendo, ya que se veía inofensivo. Me encontré a una de mis primas. Ella había tomado uno de los muñecos de cuerda. Le pregunté sobre ese juguete. Ella se puso seria, me miró a los ojos y me preguntó que si yo creía en fantasma, a lo que yo le respondí que sí. Entonces me contó que tuvo que deshacerse del juguete, pues desde que lo tenía en casa comenzaron a ocurrir extraños sucesos, de los cuales el más aterrador fue el que escuchó al muñeco hablar con una voz infantil. No le quise contar a mi prima acerca de lo que estaba ocurriendo en mi casa, pues aunque en ese momento me di cuenta de que los extraños sucesos que ocurrían en mi casa estaban relacionados directamente con el muñeco, no deseaba desechar el muñeco, algo que me obligaba a querer mantenerlo conmigo. En lugar de tirar el muñeco o quemarlo, lo metí dentro de una caja de herramientas que guardo debajo de mi cama. Fue lo peor que pude haber hecho. La actividad paranormal comenzó en mi casa. Un domingo nos encontrábamos en la sala, mis padres y yo. Veíamos una película. En eso comenzamos a escuchar risas a nuestras espaldas. Mis padres y yo de manera inmediata nos giramos a ver qué era lo que estaba pasando. No vimos a nadie, pero las risas siguieron sonando. Esta vez venían del pasillo que daba a mi habitación. Mis padres me ordenaron que me quedara en la sala. No los obedecí, no pensaba quedarme solo en la sala. Sentía miedo, así que los seguí hasta mi habitación. Mi madre lanzó un grito de terror, mientras que mi padre comenzó a rezar. En mi habitación estaba un ser parecido a un niño. Le brillaban los ojos igual que el muñeco. No puedo asegurar de que era un niño, más bien parecía algo más que intentar ser un niño. Parecía. Era aterrador, tenía la piel como estirada y sus ojos eran algo increíble. No recuerdo ni cómo, solo me acuerdo que el ente desapareció de la misma manera en que desapareció. Mi madre se desvaneció a causa del susto. Mi padre se agachó. Cuando ya estábamos tranquilos, me asomé debajo de mi cama y estaba ese pato de juguete con sus ojos brillantes. Lo tomé y salí a la calle. Después de caminar varias calles, lo dejé al pie de una puerta en una casa. Ya no volvimos a presenciar nada extraño en la casa. Le pregunto a mi padre si alguna vez lo asustaron sus muñecos, pero él me dijo que no, que lo que ocurría era que mi abuela se dedicó a realizar trabajos de brujería, pues se quedó muy joven a cargo de nosotros, porque mi abuelo los abandonó cuando eran muy pequeños. Creía que era posible que en uno de esos trabajos los juguetes absorbieran algún tipo de maligno.
Según supe, mis demás primos pasaron por lo mismo con esos muñecos que estaban endemoniados. Espero que las personas que se encontraron a los muñecos los hayan tirado.